Quienes poseemos el conocimiento de Cristo y su obra, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en todas las oportunidades, con todo lo que Dios nos da, hacer todo lo posible para atraer también a otros a una relación con nuestro Señor Jesús. Es un mandato del Señor para todos nosotros. Los bienes espirituales que recibimos de Él, que traen tanto bien a nuestra alma, pues deben ser difundidos de una manera libre, con firmeza, con seguridad, a todos aquellos que nos rodean. Pues son muchos los que alrededor nuestro han sido elegidos y aún no conocen del Señor. Así que debemos nosotros esparcir el Evangelio y ese llamado que Dios nos ha hecho de una manera amplia y generosa, sin acepción de ninguna persona, pues no sabemos a quién el Señor ha llamado a salvación. Si tan solo nosotros los llamáramos, les hiciéramos una invitación a que vinieran a la casa espiritual a compartir con nosotros las bondades de Cristo, muy seguramente nos sorprenderíamos más de lo que pudiéramos imaginar. Pudiéramos, en la gracia de Dios, traer a muchos otros para que vengan al conocimiento y no desaprovechar la oportunidad de atraerlos a Cristo para que compartan con nosotros de sus bondades, de sus privilegios, de sus favores que nos da, pero de una manera amplia y generosa. Y eso es lo que vamos a estar meditando en esta porción bíblica que hemos leído en Mateo 14, versículos 34 y 36, bajo el título Prominente es el poder y amor de nuestro sanador Jesús. Prominente es el poder y amor de nuestro sanador Jesús. Y vamos a estar meditando a través de 3 puntos principales. El primero de ellos, los que son llevados a Jesús le reconocen y son sanados. Los que son llevados a Jesús le reconocen y son sanados. Segundo, los que son sanados por Jesús notifican a sus vecinos para ser sanados. Los que son sanados por Jesús notifican a sus vecinos para ser sanados. Tercero, Cristo es el apropiado para traer a los enfermos. Cristo es el apropiado para traer a los enfermos. A manera introductoria, permítanme compartir lo siguiente. El Evangelio de Mateo, en estos versículos que hemos leído, capítulo 14, versículos 34 al 36, y que estaremos meditando en esta oportunidad, contiene un relato de los abundantes milagros que el Señor obró en la tierra de Genezaret. Gracias, mi hermano. En la tierra de Genezaret. Sabemos que el Señor Jesús hacía bienes por donde quiera que iba. Donde quiera que el Señor estaba, la bondad del Señor era expuesta y todos los que le rodeaban recibían muchos favores de parte del Señor. Así nos lo dice el libro de Hechos en el capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38, se lo voy a leer. Cómo Dios ungió al Señor Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido directamente por el Padre para que obrara milagros en todos los oprimidos por el diablo. El capítulo 14, el versículo 34, volvamos allí por favor, dice la palabra, capítulo 14 de Mateo, versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Hasta ahí la lectura. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Veamos la parte A de este versículo 14. Y terminada la travesía. Parte A. La travesía de que habla este texto
había comenzado allá, ustedes recuerdan, en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca para pasar al otro lado, a la ribera del otro lado del río. Ese relato bíblico entonces continúa diciéndonos que vinieron a tierra de Genesaret. Ahí lo ven. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Qué aliviados estarían estos hombres que acompañaban a nuestro Señor Jesús en esa travesía como navegantes al continuarla, pero ya en aguas más tranquilas. ¿Por qué? Porque es que el Señor iba con ellos directamente. Él los acompañaba. Había una seguridad que les inspiraba en sus corazones al ver al Señor Jesús andando con ellos en medio de esa travesía. Y poder llegar después a una tierra deliciosa, una tierra que fluía de una manera especial porque todo el año estaba produciendo frutos esta tierra de Genesaret. Y habían transitado y sufrido, pero tormentosos momentos en esa travesía con el Señor. Muchas tormentas. ¿Te recuerdan todo lo que vivieron en ese proceso, en esa travesía? Bueno, hermanos, así será también cuando finalmente lleguemos a la ribera celestial después de las tormentas de esta vida. Así seremos nosotros también. Un día llegaremos a esa ribera celestial como llegaron estos discípulos con el Señor allí al lago de Genesaret. Genesaret era una comarca que en tiempos del Señor Jesús, según Josefo, el historiador Josefo, dice que era una región amena, muy fértil, producía fruto todo el tiempo. Era una tierra muy diversa en frutos todo el año. Esta comarca, o Genesaret, se encontraba entre Betsaida y Capernaum. Este lugar era conocido como el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, o mar de Tiberias. Así era conocido en esa época. Y este lugar, según el texto, era conocido como el lago de Genesaret. Lago de Genesaret. Allí en este lago y en sus alrededores Jesús predicaba a toda la multitud que lo rodeaba. No dejaba de predicar en todo lugar donde él acudía. Así nos lo relata Lucas en el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y fue allí, ustedes recuerdan, donde ocurrió el famoso milagro de la pesca milagrosa, conocida en las Escrituras. Fue allí donde ocurrió este gran milagro. Pero adentrémonos ahora sí en el primer punto principal. Los que son llevados a Jesús le reconocen y son sanados. Los que son llevados a Jesús le reconocen y son sanados. Vayamos al versículo 35 de Mateo 14 nuevamente, de bajo estudio, y dice la palabra: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Veamos la parte A de este versículo 35, parte A. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Veamos en primer lugar, dentro de este primer punto principal, el entusiasmo y la fe de los hombres que conocen a Jesús. El entusiasmo y la fe de los hombres que conocen a Jesús. Los hombres de Genesaret eran más nobles que sus vecinos los gadarenos que lindaban en este lago de Genesaret. Eran vecinos de estos hombres de Genesaret. Estos gadarenos, ustedes recuerdan que rogaron a Jesús, pero que se fuera de ellos, que no estuviera con ellos. A diferencia de los de Genesaret, que al contrario rogaban a Jesús que viniera a ellos, lo necesitaban. Los otros, los gadarenos, no necesitaban al Señor.
Pero estos de Genezaret veían la necesidad del Señor y lo llamaban para que estuviera con ellos. Les rogaban al Señor Jesús que les ayudara porque tenían mucha necesidad de Él. Bueno, Cristo considera un honor para Él muy grande que nosotros hagamos uso de Él. Para el Señor Jesús es un honor que sus hijos hagamos uso de Él. Como advertimos en este versículo 35, los hombres de aquel lugar que fueron llevados a Cristo, dice la Escritura, que reconocieron a Jesús. Lo reconocieron. Y no es de extrañarse, porque obviamente que la presencia del Señor y todos los milagros y todo lo que Él esparcía de bondad, de amor, de misericordia entre todos ellos, pues obviamente eso los motivaba a que difundieran y dieran a conocer que Jesús estaba en medio de ellos. Esa noticia se esparcía por todo lado. Y esto permitía, por supuesto, que el recibimiento en este lago, en este sitio de Genezaret, pues no tuviera ninguna oposición, porque todos deseaban estar con Él. Ahora, es muy importante recordar esto, hermanos. Grandes, muy grandes son las repercusiones y el impacto que causa Jesús cuando Él obra. Tal conocimiento de Jesús y los milagros realizados hacía que todos acudieran a Él. ¿En busca de qué? De su favor y su poder divino, porque necesitaban de Él. Así que los que conocen a Cristo acuden a Él. Pero hermanos, si nosotros tuviéramos un conocimiento mejor y más profundo de Cristo, nosotros no descuidaríamos tal vez, como les podemos estar haciendo en este momento, esa relación con Cristo, esa dependencia de Él. Si lo conociéramos de una manera más personal, más profunda, más sincera, más franca y más leal, seguro que nosotros haríamos mucho más uso de Él y lo conoceríamos de una manera mejor, porque confiaríamos mucho más en el Señor. En segundo lugar, dentro de este punto principal, dice el versículo 35 que reconocieron a Jesús. ¿Qué fue lo que reconocieron? Efectivamente, que estaba entre ellos. Su presencia era real, pero ellos sabían que la presencia de Jesús iba a ser por muy poco tiempo. Él no iba a estar todo el tiempo con ellos, iba a estar por muy poco tiempo. Eso es lo que tenemos que reconocer nosotros, hermanos, como hijos de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra vida se va muy rápido, como la brizna que ya pasó. Y a veces no lo usamos de una manera como Él quisiera que nosotros lo usáramos. A veces nos descuidamos tanto en esa relación con el Señor y no usamos eso, sabiendo que Él está presente en nuestras vidas todo el tiempo por el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes. Tenemos que estar seguros de eso, porque el tiempo pasa volando. Y dense cuenta de algo, hermanos, que a pesar de que el Señor estaba en este mundo, muchos no le conocieron, y por eso vino la condenación al mundo. Así lo dice el Señor, porque en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ustedes recuerdan Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron. Y así ocurrió con este pueblo de Jerusalén. No lo conoció, era de sus entrañas y no lo conocieron. Y así lo señala Lucas en el capítulo 19, versículo 42. Oh, dice el Señor, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor encubrió y puso como una venda en sus ojos para que no lo vieran de verdad. Su corazón estaba alejado del Señor. Pero aquí nos dice el relato bíblico que algunos sí reconocieron al Señor. Algunos de ellos, cuando Jesús estuvo entre ellos, algunos sí lo reconocieron, no todos. ¿Y por qué, hermanos? Porque algunos por su rebeldía en su corazón no escuchan.
No quieren escuchar. No conocen al Señor. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. No quieren algo diferente a lo que su corazón, sus pensamientos y todos sus deseos los inclinan, pero no quieren conocer todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Pero hay una advertencia para esos de corazón rebelde. La advertencia es que siempre ellos nunca podrán justificar y excusarse de que hubo profeta entre ellos. Que Dios envió profetas que les proclamaran el evangelio, pero aún así no quisieron escuchar. Y así lo dice Ezequiel en el capítulo 2, versículo 5. Dice así: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre reconocerán que hubo profeta entre ellos. Así que nadie podrá levantar su mano y decir: Señor, nadie me predicó. Nadie podrá decir eso en este mundo, porque Dios tiene profetas que son los que proclaman la verdad de Jesucristo. Y así entramos al segundo punto principal. Los que son sanados por Jesús notifican a sus vecinos para ser sanados. Los que son sanados por Jesús notifican a sus vecinos para ser sanados. ¿Cómo llevaron estos hombres a Cristo? Cuando dice que lo trajeron a muchos a Él. ¿Cómo los trajeron? Bueno, aquí dice la Escritura que notificando a sus vecinos. ¿Qué notificaban? Que había venido el Señor, que estaba entre ellos, que vinieran. Así lo dice la parte B: enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Versículo 35, parte B. Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Los que poseen el conocimiento de Cristo deberían hacer, vuelvo y reitero, y deberíamos todos hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para atraer a otros a una relación con el Señor. Cristo tiene abundancia de pan espiritual. Nunca mengua ese pan, siempre está dispuesto. Y nosotros, egoístamente, no podemos comernos ese bocado solos y olvidarnos de aquellos que están perdidos en este mundo, que van camino al infierno y no hay oportunidad para ellos. No debemos comer ese bocado solos, porque es un bien espiritual para nuestras almas, y eso lo sabemos, porque recibimos abundante gracia de parte de Dios para nosotros. Así que deberíamos traer a tantos como podamos aquí a la casa del Señor, para que compartan con nosotros de las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, de su misericordia, que recibimos con tanta generosidad de parte de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, Él es nuestro sanador. Él nunca llega tarde, nunca, hermanos. Siempre conoce cada una de nuestras necesidades y siempre nos suple, porque Él tiene abundancia para todos nosotros. Y por eso todos estos hombres enviaron noticia por toda aquella tierra. Cuando hablamos de toda aquella tierra, pues hablamos de todo el país. O sea, no quedó ningún rincón que no fueran a conocer y a traer en ese tiempo a todos aquellos que necesitaban del Señor. ¿Por qué? Porque ellos deseaban que ese beneficio que estaban recibiendo, también otros lo recibieran. Todos aquellos en derredor, ellos amaban su propio país y nosotros lo amamos también. Dios nos ha dado esta tierra y tenemos que clamar por ella en todo lugar, en nuestras oraciones, intercediendo por este país. ¿Por qué, hermanos? La mejor manera de demostrar y testificar del amor por nuestro país es propagando el conocimiento de Cristo en todo lugar. Llevar el olor del conocimiento de Cristo, esa fragancia espiritual que solo los hijos de Dios tenemos y que podemos evidenciar. No podemos ocultar eso. Nunca nos podemos hacer detrás de un almud, nunca podemos apagar la llama encendida que hay en nuestro corazón. Todos tendrán que saber que hay Cristo en nosotros, que hay un Dios vivo
que nos ha dado poder y fuerza para enfrentar este mundo perverso y caído. Somos un ejemplo al mundo y tenemos que estar decididos a hacer algo por este país. Tenemos que traer a Cristo y orar por este país. Ese es el amor más grande que podemos demostrarle al Señor y a nosotros mismos. Orar por este país, pero testificar de la abundancia de su gracia en nuestros corazones. Y así llegamos al tercer punto principal. Cristo es el apropiado para traer a los enfermos. Cristo es el apropiado para traer a los enfermos. Los que se acercaron a Cristo no solamente fueron enseñados, sino que también fueron sanados. Nadie que se acercara al Señor dejaba de recibir algo para él que necesitaba. Y así lo dice el versículo 35 de Mateo 14 de nuestro estudio hoy, parte C del versículo 35, volvamos allí al texto. Dice la palabra: y trajeron a él todos los enfermos. Y trajeron a él todos los enfermos. Cristo es la persona apropiada, hermanos. Él es la persona apropiada. ¿Para qué? Para que traigamos a nuestros enfermos. Es a Él que lo tenemos que traer. ¿A dónde más deberían ir, hermanos? ¿A dónde más podrían acudir? Solamente al médico, al sol de justicia, que en sus alas trae salud. Él es el Señor Jesucristo. Así lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Acompáñenme allí, por favor. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, versículo 2 dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es a Él, al médico, al único que tiene en sus alas salud. Pero miremos aquí cuál fue la actitud que estos hombres tuvieron al hacer esa petición al Señor para que fueran sanados. ¿Cuál fue esa actitud? Dice el versículo 36, continuemos allí la lectura de Mateo 14, dice: le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Nuestro hermano nos guiaba en el himno de la mujer que tocó el manto de Jesús, y el ciego Bartimeo y la hija de Jairo y todos los que recibieron esa bendición de Dios para restaurar su salud. Pero ¿con qué actitud acudieron al Señor? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, primero, con gran persistencia le rogaban al Señor. No era una oración cualquiera, porque había una necesidad apremiante, profunda. Cuando uno tiene algo así, uno no va a hacer una oración sencilla, uno tiene una necesidad profunda y ruega al Señor que obre de una manera que traiga esa sanidad o lo que estemos en ese momento necesitando. ¿Por qué? Porque es que las bendiciones y favores más grandes que necesitamos han de obtenerse de Cristo, pero a través de ¿qué? Del ruego, rogándole a Él. Y así lo dice Mateo 7:7, ustedes recuerdan: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Fíjate que hay que hacer una obra, hay que hacer una actitud, tener una relación con el Señor rogándole a Él. Pero también lo hicieron, en segundo lugar, dentro de este tercer punto principal, con gran humildad. Con gran humildad. ¿Por qué? Porque ellos vinieron conscientes de la distancia que los separaba de Jesús. No tenían una relación, lo veían en su majestad,
en su grandeza, en su poder. Entonces ellos sentían que había una distancia muy grande con Él, y por eso suplicaban humildemente que les ayudara. Se consideraban indignos de que el Señor les prestara alguna atención. Y por eso sería un gran favor para ellos si el Señor solamente les dejara tocar el borde de su manto. Eso sería una gran bendición para ellos. Ellos sabían que no merecían nada del Señor. Tercero, ¿con qué actitud se acercaron al Señor? Dice la palabra que con gran confianza en la absoluta suficiencia de su poder. Había confianza en ellos, de ese absoluto poder en el Señor. Suficiente. ¿Por qué? Porque ellos se acercaban no dudando de que fueran sanados. Ellos confiaban en que acercándose al Señor recibirían su bendición. No tenían incredulidad en su corazón. Y ellos sabían que aún con tocar el borde del manto de Jesús serían completamente sanados. Completamente. Estaban seguros que en Cristo había tal plenitud desbordante de virtud sanadora que no podían quedarse sin la curación que estaban necesitando. Al ser admitidos cerca de Jesús, para ellos era suficiente. Así que tenemos que hacerlo de esa manera, con gran persistencia, rogándole al Señor, con gran humildad y con esa confianza absoluta de la suficiencia de su poder. Recordemos que allí fue donde la mujer con el flujo de sangre, que llevaba 12 años con ese flujo de sangre, se curó al tocar el manto de Jesús. Y esto por supuesto, la fe de esta hermana que se acercó al Señor, pues fue elogiada por su fe, y así lo dice Mateo 9, 20, 22. Pero tal vez al recordar ellos, de estos hombres que se acercaron al Señor, al recordar ese episodio de esta mujer que tenía flujo de sangre y al tocar el borde del manto de Jesús fue sanada, pues ellos también hicieron la misma petición. Fueron animados por ese milagro que ocurrió allí. Fueron animados para pedirle al Señor que también les dejase tocar el borde de su manto para ser sanados. Ahora, no, estas cosas que ocurren a algunos creyentes, a algunos cristianos, y que han tenido algunas experiencias con relación a Cristo y han recibido algunas de sus bondades y de sus beneficios, nos pueden ser de mucha utilidad también escucharlos, porque nos ayuda en la fe, como le ayudó a estos hermanos también, a creer que Jesús los podía también bendecir. Entonces esas experiencias de algunos cristianos con los cuales compartimos a veces nos pueden instruir también, nos pueden ayudar para poder desarrollar y alentarnos igualmente a buscar al Señor. Un segundo punto dentro de este tercero principal es que el fruto y el éxito que tuvieron fue maravilloso al acercarse a Cristo. Ellos tuvieron un fruto maravilloso, un éxito tuvieron al acudir a Cristo. Y así lo encontramos en el versículo 36 del capítulo 14, que estamos estudiando, la parte final del versículo 36. Dice así la palabra: porque todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Lo que esta descendencia de Jacob recibió de Jesús al acudir a Él y lo que pedían nunca fue en vano y nunca lo será para nosotros los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca será en vano. Cualquier petición que le hagamos al Señor con esta actitud jamás será en vano. Dice así Isaías 45, 19, acompáñenme por un instante, por favor. Isaías 45, 19. Isaías 45, 19 dice así: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Así que no es en vano.
acudir al Señor. Pero a la luz de lo anterior advertimos lo siguiente, amados hermanos. Primero, que las curaciones de Cristo son curaciones perfectas. Las curaciones de Cristo son curaciones perfectas. Aquellos a quienes sana el Señor, los sana perfectamente. Él no deja nada a medias. Nunca hace una obra a medias. Siempre las culmina, siempre las termina perfectamente. Ahora, aunque entendemos nosotros que la salvación espiritual al comienzo no está completa, no es perfecta, sin embargo y sin duda, dice el Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará completamente. Entonces, nunca dejará una obra a medias y eso tiene que estar en nuestro corazón. Si tú le pides algo, le ruegas por algo, confía en que lo que te va a dar va a ser lo perfecto para ti, completamente perfecto. Segundo, advertimos también que hay abundancia de virtud sanadora en Cristo para todos los que se acercan a Él, aunque sean muchos. Hay abundancia de virtud sanadora en Cristo para todos los que se acercan a Él, aunque sean muchos. Cristo está lleno de la plena abundancia de gracia y de virtud para cumplir con estos propósitos en nuestras vidas. Él tiene suficiente gracia, plena es desbordante y puede salvar por completo. Vayamos a Hebreos 7:25, por favor, acompáñenme a Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Él puede salvar y lo hace perpetuamente de una manera perfecta y completa. ¿A quiénes? A los que se acercan por intermedio del Señor Jesús a nuestro Padre Dios. Pero veamos también que advertimos a la luz de lo que hemos visto. Tercero, que la virtud sanadora que hay en Cristo beneficia a los que mediante una fe viva y verdadera lo tocan. La virtud sanadora que hay en Cristo beneficia a los que mediante una fe viva y verdadera lo tocan. Una fe viva y verdadera. Sabemos que Cristo está en el cielo, por supuesto, pero su palabra está cerca de nosotros, porque Cristo encarna la palabra. Él encarna la palabra, Él mismo la encarna. Así lo dice Romanos 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Así que hay mucha virtud en Él porque a pesar de que Él está en el cielo, su palabra está cerca y Él la encarna directamente. Así que Cristo ofrece curaciones espirituales y sana gratuitamente. ¿Pero cuándo? Cuando mezclamos la fe con la palabra. Cuando la aplicamos verdaderamente a nuestra vida. Cuando confiamos en esa palabra viva y eficaz. Y cuando nos sometemos a sus influencias y sus mandatos. Tiene que ser viva y eficaz esa fe en nosotros a través de la palabra del Señor. ¿Cuándo ocurren esas curaciones espirituales y cuando el Señor sana gratuitamente? Reitero, cuando mezclamos fe con palabra, la aplicamos, confiamos en ella y nos sometemos a sus influencias y mandatos. Si hay alguien aquí que nos visita hoy y quiere también acercarse al Señor de una manera confiada para ser su amigo, para que esté en medio de nosotros y pueda descansar y confiar en Él, para que sea sanado completamente, ruéguele al Señor como pide la palabra, ruegue al Señor que le conceda
el don de la fe y el arrepentimiento para que venga y también reciba las bondades del Señor. De otra manera, serás considerado como una casa rebelde y no recibirás sino un juicio que te llevará a la condenación eterna de tu alma. Hoy es el día donde el Señor te llama, si tú estás hoy de visita y nos acompañas hoy. Hay abundancia de virtud sanadora y de salvación de parte del Señor para nosotros. A manera de conclusión aplicativa, consideremos algunos textos bíblicos que es importante que los recordemos y los tengamos en nuestro corazón y no sea una información más. Porque estos textos bíblicos que vamos a considerar ahorita, vamos a tener que usarlos en el momento adecuado cuando Dios nos pase por alguna providencia en salud. Muy importante estos textos en medio de las providencias en salud que Dios permite. Vayamos a Jeremías capítulo 17, versículo 14. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 17, 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué dice? Sáname, Señor, y seré sanado. Fíjate que hay una convicción profunda en el profeta Jeremías cuando le habla al Señor. Sáname y seré sanado. O sea, no podemos acudir al Señor con incredulidad en medio de una providencia de salud si necesitamos algo de Él. Sáname, Señor, y seré sanado. Isaías 57, 18 nos dice: he visto sus caminos, pero le sanaré. Isaías 57, 18. O sea, Él nos conoce bien. Él sabe qué debilidades tenemos, cuáles son nuestras flaquezas. Cuando tenemos dudas en nuestro corazón, Él lo conoce muy bien. Él sabe que tenemos remanentes con los cuales tenemos que luchar. Nos conoce perfectamente, pero dice Isaías: he visto sus caminos, pero le sanaré. O sea, Él pasa por encima incluso de todas aquellas cosas cuando tiene un propósito con nosotros. ¿Por qué? Solo Dios tiene las prerrogativas de remover la enfermedad espiritual. Solo Él tiene esas prerrogativas para remover nuestra enfermedad espiritual. Las enfermedades naturales pueden ser sanadas por el hombre, por supuesto. Hay enfermedades que son sanadas y Dios ha permitido una virtud en aquellos hombres que ha dotado para que sean médicos, especialistas y puedan traer una curación en un momento dado a nuestro cuerpo, pero dentro del límite humano. Hay límites humanos para sacar la enfermedad. Pero siempre, a pesar de que Dios use un especialista, un médico, siempre tenemos que darle la gloria a Dios, porque Él fue el que capacitó a esos doctores para que nos atienda. Nunca tenemos que perder de vista que quien ayuda siempre a nuestra vida se llama el Señor, a pesar de que utilice los recursos humanos que tiene también a nuestro servicio. Pero reitero, hermanos, y esto nunca se nos puede olvidar, la sanidad espiritual, esta queda solo para el gran médico. Solo Él la reclama como su privilegio. La salud espiritual no llega por ninguna otra parte, solo a través de Cristo. Él es nuestro perfecto sanador espiritual. Y así lo dice Deuteronomio 32, 39. Acompáñenme ahí, por favor. Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Dice así la palabra del Señor: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano,
y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué texto tan tremendo. Que dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que Él se reserva de manera exclusiva la sanidad espiritual. Él da la muerte, pero también da la vida. Él hiere nuestro corazón, hiere nuestra mente, hiere nuestras cosas a las cuales nos adherimos con tanta firmeza, olvidándonos del Señor, y Él nos las quita. Hiere nuestros sentimientos, hiere todo aquello que Él necesita, pero también vuelve y nos restaura con Él. Y cuando nos hiere, tiene propósitos, y es eso precisamente, que no nos abandonemos a nuestras propias cosas personales, sino que dependamos absolutamente de Él. Su amor es así, es un amor maravilloso. Nunca deja que nosotros nos deslicemos completamente de la gracia, siempre nos tiene allí. Y esta es una promesa, que Él devuelve la salud. Así lo dice también Éxodo 15:26. Yo soy el Señor que te devuelve la salud. Éxodo 15:26. Es una promesa que nos da el Señor. Es una promesa que no puede provenir de labios humanos, por supuesto. Nadie puede prometer esto. Solo el Señor. Solamente de la boca del Señor puede provenir esta promesa, que Él devuelve la salud. Por esta razón, el salmista clama al Señor: sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Salmo 6:2. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmo 41:4. El piadoso alabó el nombre del Señor, diciendo: Él sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Y aquel que hizo al hombre puede restaurarlo, aunque al principio el creador de nuestra naturaleza lo haya hecho de esa manera, pues Él puede otra vez restaurarnos completamente, crear una nueva naturaleza espiritual en nosotros. Y qué consuelo para todos los creyentes, que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Colosenses 2:9. Son promesas, son palabras de vida. Tenemos que guardarlas como un tesoro en nuestro corazón. Cuando el Señor, en su gran amor, considere que debemos pasar por alguna providencia en salud, acordémonos de estos textos, porque son muy importantes a la hora de acudir a Él, con esa firmeza y con esa seguridad, con esa confianza, rogándole de manera humilde que Él nos puede dar lo que necesitamos. A nadie más podemos acudir sino a Él. Quiera el Señor prosperar su palabra en nuestras vidas. Acompáñeme en una oración, hermanos. Alma mía, cualquiera sea mi enfermedad, vengo humillado ante el magnífico médico, poderoso y amoroso Jesús de Nazaret. Pues solo tú puedes sanarme, Señor. Tu poder no tiene límites. Me acerco a ti con el ojo ciego del entendimiento oscurecido. Vengo con el pie cojo de la energía desperdiciada en esta vida. Me aproximo con la mano tullida de mi fe débil, con la fiebre de un temperamento iracundo, irascible, que no puedo controlar. O ese escalofrío de mi tembloroso desaliento en mi edad adulta, Señor. Me acerco a ti cual soy, como estoy en esta hora, pues solo tú, oh Dios, puedes restaurarme de mi mal. Nadie, absolutamente nadie, puede frenar tu virtud sanadora, bendito Señor Jesús.
La legión de demonios han tenido que admitir tu poder y nunca has fracasado. Todos tus pacientes fueron sanados en el pasado y también yo lo seré ahora y en el futuro por tu buena y santa voluntad. Amén y amén.